Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. El gobierno estadounidense deportó este sábado a cientos de inmigrantes hispanoamericanos desafiando una orden judicial que prohíbe las deportaciones durante 14 días. Si bien en la Casa Blanca niegan haber violado la decisión judicial, varios grupos de derechos humanos se preparan para una batalla legal que podría complicar el último intento del presidente por acumular poder ejecutivo. Para realizar esta deportación, a sabiendas de que un juez podría suspender las deportaciones express, Trump echó mano de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que otorga al presidente poderes extraordinarios en tiempos de guerra para detener y expulsar a extranjeros. Esta ley solo se ha utilizado otras 3 veces anteriormente, en la guerra de 1812 contra los británicos y en las 2 guerras mundiales. Pero hoy Estados Unidos no está formalmente en guerra. Eso para el equipo legal de Trump no ha sido inconveniente, ya que, según ellos, invocar la ley de 1798 está justificado en tanto que consideran que la banda venezolana del Tren de Aragua está invadiendo el territorio de Estados Unidos. Eso para Trump es equivalente a una guerra, razón por la cual ordenó a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que detengan y expulsen a todo inmigrante venezolano mayor de 14 años que forme parte del Tren de Aragua y no sea ni residente permanente ni ciudadano estadounidense. Ese mismo día, el juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, emitió una orden que prohibía durante 2 semanas los vuelos de deportación. Lo hizo a petición de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles y la asociación Democracy Forward, en la que sostenían que esta medida permitiría a Trump expulsar a prácticamente cualquier hispanoamericano que resida ilegalmente en Estados Unidos. Pero 2 aviones con inmigrantes ya volaban en esos momentos hacia El Salvador, cuando Boasberg tomó su decisión. No se arredró y emitió una orden verbal para que regresasen de inmediato. Pero los aviones no lo hicieron y tomaron tierra en su destino. El Departamento de Justicia, entre tanto, recurrió a la orden de Boasberg y desde la Casa Blanca se han ofrecido justificaciones de todo tipo para explicar por qué no se acató la orden del juez. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue tajante al respecto. Compareció por televisión el lunes y trasladó a la opinión pública que, y esto es textual, un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta a terroristas extranjeros que han sido expulsados físicamente de suelo estadounidense. Eso, según ella, no era lo mismo que negarse a cumplir con una orden judicial. En El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, aceptó de buen grado a los deportados, pero no lo ha hecho gratis. Hace 2 meses acordó aceptar a unos 300 inmigrantes durante un año a cambio de $6 millones. El domingo las autoridades salvadoreñas informaron que 238 miembros del Tren de Aragua y 23 de la Mara Salvatrucha, una pandilla salvadoreña, habían llegado allí y estaban siendo trasladados al CECOT, la macroprisión que Bukele mandó construir en 2022 para encerrar a los pandilleros. Por ahora, el gobierno estadounidense no ha facilitado la lista de los deportados ni ha aportado tampoco prueba alguna de que se tratase de pandilleros del Tren de Aragua o que hayan simplemente cometido algún delito dentro de Estados Unidos. Se espera que Boasberg continúe con el caso, lo que preludia un choque seguro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. El segundo mandato de Donald Trump sigue dándonos que hablar. De verdad os lo digo, me gustaría cambiar de tema o de personaje, por lo menos. De tema no, porque tema sí que cambiamos, en tanto que está tocando todos los palos posibles. Cuando no son los aranceles, es la OTAN, y cuando no es la OTAN, es Ucrania, la caída de la bolsa o sus problemas con la Reserva Federal. Pero nada de lo anterior figura entre sus principales prioridades. Algunos temas que nos han dado mucho que hablar en los últimos 2 meses, como el caso ucraniano, era un tema que se había tratado Donald Trump, pero que quería despachar rápidamente. En cuestión de 24 horas, como decía en la campaña, si no de 24 horas, y de apenas 1 o 2 semanas y dejarlo ya listo y preparado con la paz firmada. Eso por ahora no lo ha conseguido, aunque podríamos estar cerca de un armisticio que trataré a ver si es posible mañana. En el momento en el que grabo este programa está teniendo lugar una conversación, al parecer larguísima,
pues llevan ya como 2 horas tranquilamente entre Vladimir Putin y Donald Trump. Pero bueno, como primero tienen que suceder las cosas para que yo me las pueda estudiar bien a fondo, pues nada, esto ya lo dejaremos para mañana, o en el caso de que no se filtre mucha información, pues lo tendremos que dejar para otro día. Entre tanto, aparte de lo de Ucrania o las historias de la OTAN, esto de la Reserva Federal que os comentaba ayer, una de sus prioridades fue la inmigración. De hecho, está focalizado en 2 asuntos Donald Trump desde hace meses. Uno es la inmigración, aunque esto es un tema que trae ya desde su primer mandato, y el otro podríamos decir que es la venganza por todo lo que le han hecho sufrir en estos últimos 4 años, especialmente los demócratas. Ambas prioridades trumpistas se entrelazan en algunos puntos y en otros puntos discurren de forma paralela. Este fin de semana, entiendo que os habréis enterado porque se ha dado mucha información al respecto, se produjo el enésimo escándalo a raíz de una deportación. El gobierno anunció que esto sucedía el sábado, que acaban de despegar 2 aviones con inmigrantes ilegales a bordo, deportados, por supuesto, desde un aeropuerto del sur de Texas. A bordo de estos aparatos pues iban, según el gobierno, pandilleros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, que son 2 bandas criminales, una de origen venezolano y la otra de origen salvadoreño. Lo de Salvatrucha, la verdad, ya viendo ese nombre ya sabes que proviene de El Salvador. La Mara Salvatrucha también la podéis ver por sus siglas, MS-13, que es lo que se suele ver escrito en los muros o a menudo pues en la prensa. Pandilleros de la MS-13, pues es la Mara Salvatrucha. Bien, en ese mismo momento, o un poquito después, mejor dicho, un juez del Distrito de Columbia, es decir, de Washington D.C., llamado James Boasberg, emitía una orden que prohibía los vuelos de deportación durante 14 días. ¿Por qué lo hacía? Bueno, un juez puede actuar de oficio, pero puede también actuar, y lo hacen bastante a menudo, a raíz de una denuncia. Es decir, se le presentará una demanda que habían interpuesto 2 ONGs, una llamada Unión Americana para las Libertades Civiles y la otra una asociación llamada Democracy Forward, es decir, Democracia Adelante. Y en esta demanda, pues, trataban de explicar que estas deportaciones express que acababan de hacer, pues no se ajustaban a la legalidad y que la ley que estaba invocando el gobierno, pues no estaba bien invocada, en una palabra. Bien, el juez Boasberg decidió tomar medidas cautelares, emitió una orden en la que pedía expresamente que prohibía las deportaciones durante 2 semanas y pedía expresamente que esos 2 aviones que habían despegado de Texas diesen la vuelta y regresasen a Estados Unidos. El gobierno no hizo caso, se mantuvo firme. La Casa Blanca negó que un juez, por muy federal que fuese, pues pueda obligar a los vuelos de los deportados a regresar a Estados Unidos. Al día siguiente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que es una mujer muy joven llamada Caroline Leavitt, compareció, salió por televisión, creo que el vídeo lo habéis podido ver si estáis en redes sociales, y dijo que un solo juez de una sola ciudad, en este caso la ciudad de Washington, pues no puede dirigir los movimientos de un avión, no puede decirle a un avión dónde tiene que ir, que a un avión concretamente que transporta terroristas extranjeros que, dijo que habían sido expulsados físicamente del suelo estadounidense. Es decir, que se trataba no de una deportación normal, sino que estaba trasladando nada menos que terroristas. En paralelo a eso, porque esto estaba sucediendo, ya sabéis, ahora con Trump, con este segundo Trump, tenemos la agenda informativa cargada también los fines de semana. Pero en paralelo a eso, Trump anunció que anularía una serie de indultos que el expresidente Joe Biden había firmado antes de dejar el cargo. Algunos muy polémicos, como el de su hijo Hunter Biden, para protegerle, y algunos altos cargos también, antes de que fuese investido Trump. En una publicación en las redes sociales, o mejor dicho, en su red social, en Truth Social, Trump decía que los indultos no eran válidos porque se habían firmado algo así, que dijo, como con un bolígrafo automático, y que no se lo habían explicado convenientemente a Biden. Bueno, los juristas, como os podéis imaginar, todavía se están pellizcando, ya que algo así no tiene precedentes y es de una legalidad más que cuestionable. Junto a esto, el Departamento de Justicia, tras perder varios casos en tribunales que están por debajo, ya ha solicitado
la autorización para eliminar, borrar la ciudadanía por nacimiento de los hijos nacidos en Estados Unidos de los inmigrantes ilegales. Es decir, de todo aquel niño nacido en Estados Unidos cuyos padres son extranjeros sin residencia permanente en el país. La historia va a continuar porque las alegaciones de la otra parte, al parecer, se presentarán ya en el mes de abril. Como vemos, tenemos un enfrentamiento por partida triple. Por lo que es seguro que, según están las cosas, estos tres conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial terminen llegando de una manera u otra al Tribunal Supremo a lo largo de las próximas semanas. Lo que anticipa que estos primeros meses de gobierno Trump marcarán un antes y un después, dejando a su paso una valiosa jurisprudencia para el derecho constitucional estadounidense. Trump está en un plan, que no hace falta que os lo diga, en un plan maximalista, va por todas. No está, a diferencia de lo que hizo en el primer mandato, que se midió bastante, esta vez no lo está haciendo. Y de hecho él mismo tiene una visión maximalista del poder ejecutivo y trata de transformar la naturaleza de ese poder de forma mucho más enérgica que de lo que lo hizo en su primer mandato. Su forma de actuar, lo que da fe, lo que demuestra es que tiene una concepción, llamémosla, poco ortodoxa del poder ejecutivo, es decir, con un presidente que ejerce sus poderes al máximo de sus posibilidades y que si una vez ha llevado al tope, no tiene problemas en ignorar o en sortear de la manera más creativa posible los controles y los contrapesos que tienen a la presidencia, el poder legislativo y el poder judicial. Es cierto que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, tanto la de representantes como el Senado, y es posible que vean con buenos ojos lo que salga ahora mismo en la Casa Blanca. De hecho, lo están viendo con buenos ojos, salvo contadas excepciones. Pero tampoco les gusta que les puenteen por sistema. Es decir, que el presidente actúe un día sí y al otro también de forma unilateral sin siquiera consultarles. De hecho, algunas de las cosas que está haciendo Trump no están ni previstas por la legislación federal. Como por ejemplo, y estas son historias del día a día que van saliendo, sancionar a abogados y a bufetes de abogados concretos, muy determinados, porque habían trabajado para los demócratas. Esto pasó la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes. Recrudeció sus ataques contra una serie de abogados que considera hostiles a quienes había atacado ya previamente. De hecho, firmó un decreto que penaliza a un abogado concreto llamado Mark Pomerantz y a su antiguo despacho llamado Paul Weiss, porque Pomerantz se había unido a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en el caso que el año pasado sentó a Trump en el banquillo en Nueva York, algo que le humilló especialmente. La semana pasada firmó otra orden para sancionar a Perkins Coie, un despacho de abogados muy famoso de tendencia demócrata que representó a Hillary Clinton en la campaña electoral de 2016. La jueza del caso, una mujer llamada Beryl Howell, bloqueó algunas disposiciones de manera cautelar también de la orden de Trump, argumentando con razón, la verdad, que aquello tenía toda la pinta de ser una represalia y probablemente violaba ciertas protecciones constitucionales. Pero donde más está chocando, aparte de estas pequeñas historias que van sumando una a una, van demostrándonos cómo esto va en serio en todos los frentes y está atacando en todos los frentes. Donde más está chocando es en temas migratorios. Para ello está teniendo que retorcer la ley o directamente violándola. En el caso, por ejemplo, de desposeer la nacionalidad de los nacidos en territorio estadounidense, en Estados Unidos, es bueno recordarlo, impera el ius soli, es decir, si naces dentro del país, eres estadounidense. En los países europeos, por ejemplo, impera, hay un poco de todo, pero en la mayor parte impera el ius sanguinis. Necesitas tener un vínculo sanguíneo con un nacional, ya sea porque eres su hijo o porque eres el hijo de un nacionalizado, pero no basta con nacer en España o no basta con nacer en Alemania o en Francia para adquirir la nacionalidad en Estados Unidos, si es así desde mediados del siglo XIX. Bien, pues en este caso se la quiere arrebatar y esto vulnera abiertamente la 14ª enmienda de la Constitución.
Es una enmienda aprobada en 1866, poquito después al poco de terminar la Guerra Civil, que otorga la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos. Cualquier niño nacido en Estados Unidos, sean sus padres estadounidenses, en ese caso pues va de suyo, o sean sus padres extranjeros. Esta enmienda dice textualmente en su sección primera: toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida. Bueno, precisamente a la 14ª enmienda se ha acogido durante décadas buena parte de las élites hispanoamericanas que han ido a dar a luz a sus hijos a Miami u a otra ciudad estadounidense con la idea de que sus hijos ya tuviesen un pasaporte estadounidense, aunque sus padres fuesen hondureños, guatemaltecos o venezolanos. Pero en el momento en que el niño nacía en un hospital de Miami ya tenía la nacionalidad estadounidense y la conservaría el resto de su vida. Y eso podría, en principio, pues llegar a serles útil. Vamos, que era una cosa que, ya digo, las élites básicamente utilizaban. Bueno, aquí tenemos el articulado, como veis, es sencillo, os lo he leído textual. Tenemos una violación clara de la Constitución. Las enmiendas forman parte del texto constitucional. En otros casos, lo que está haciendo es retorciendo la legislación, como con esta ley de la que os hablaba hace un momento, la Ley de Enemigos Extranjeros, que es de finales del siglo XVIII, es decir, es de 1798. El país estaba recién nacido. Esta ley se ha empleado solo 3 veces en toda la historia de Estados Unidos, y siempre en el curso de una guerra declarada contra una potencia extranjera. Una vez en 1812, otra vez más en la Primera Guerra Mundial y la tercera en la Segunda Guerra Mundial. Es una ley que permite la expulsión inmediata de ciudadanos de países hostiles, y esto es textual de nuevo, que hayan intentado una invasión o una incursión depredadora dentro de Estados Unidos. Bueno, en este caso, los deportados de este sábado eran salvadoreños y venezolanos. Con ninguno de los dos países está en guerra Estados Unidos. Puede tener mejor o peor relación, pues con El Salvador de Bukele ahora tiene muy buena relación y con la Venezuela de Maduro no, pero no están en guerra, no hay una declaración de guerra. Y luego además es cuestionable que lo suyo se trate de una invasión, a no ser, claro, que seamos muy elásticos con el término invasión. Pues esto mismo es lo que arguyeron el otro día estas dos ONGs ante el juez del Distrito de Columbia, ante James Boasberg. El juez emitió entonces pues la orden esta para detener las deportaciones de forma temporal, habida cuenta de que no terminaba de ver que esa ley se pudiese aplicar en este caso. Como hacen las cosas los jueces, a fin de estudiar con algo más de calma los argumentos que han expuesto los demandantes que han recurrido a él en busca de justicia. Nada más, los jueces imparten justicia, por si se nos había olvidado. Es decir, que quiere saber y tomárselo con calma y estudiarlo a fondo si Trump ha recurrido a una ley de forma indebida. No tiene ningún problema que la ley sea antigua. Una ley de 1798 puede perfectamente ser operativa en nuestro tiempo si no hay nada que la haya hecho cambiar. No pasa nada. Es decir, en España se siguen aplicando o seguimos teniendo en el Código Penal figuras o tipos que han ido pues desde los primeros códigos a principios del siglo XIX, que no ha cambiado muchas veces ni la redacción. Así que el problema no es que sea una ley del siglo XVIII, porque muchos medios insistían, ¿cómo puede ser? Está aplicando una ley del siglo XVIII. Una ley del siglo XVIII no tiene nada de malo. El tema es si aplica o no aplica. Es decir, si lo que han pedido los demandantes, estas dos ONGs, pues tiene razón de ser o no tiene razón de ser. La cosa se complicó porque el juez ordenó, como os decía, que estos dos aviones que volaban hacia El Salvador regresasen de inmediato, pero no lo hicieron. Así que en una audiencia celebrada ya el lunes por la tarde, el juez Boasberg ordenó al Departamento de Justicia que proporcionase por escrito y bajo juramento una explicación más detallada sobre los vuelos de deportación en sí mismos, lo que, pues según él, le ayudará a decidir si sancionará a los departamentos del gobierno que desacataron su orden, la de hacer regresar los vuelos. En una entrevista con Fox News, concretamente,
porque todo ha sucedido a la vez. Esto fue el lunes. Tom Homan, que ha pasado ya en alguna ocasión por la contracrónica, este es el llamado zar fronterizo de Trump, defendió la decisión del gobierno de no revertir la orden, es decir, de no traer los vuelos de vuelta. Vamos, de la orden del juez. Lo que dijo es que no podían porque ya habían cruzado una frontera internacional. Dijo además, a partir de ahí ya se encendió y dijo que no se van a detener, que no le importa lo que piensen los jueces y que le importa menos lo que piense la izquierda. Esto de nuevo es textual. La reacción de Homan fue llamativa porque incluso en tiempos de guerra el gobierno se somete a los tribunales. No sé, en 2004, por ejemplo, el gobierno de George Bush pues, cumplió con la orden, de mala gana, pero lo hizo con la orden de un juez federal de detener los procedimientos que llevaba a cabo el ejército en el centro de detención de la bahía de Guantánamo. Aun cuando la Casa Blanca insistieron mucho en eso, es que estas cosas yo sí las recuerdo, insistieron en que el gobierno de Bush, en que bueno, que los decía que los tribunales no tenían jurisdicción sobre combatientes enemigos, extranjeros naturalmente, detenidos fuera de Estados Unidos. Los detuvo lo que le pidió este juez federal, es decir, paró los procedimientos y luego ya litigó por el cauce previsto para ello. El problema es que tiene el gobierno de Trump tanta prisa por cumplir promesas, por deportar en este caso, deportar inmigrantes, que parece que está cometiendo errores a propósito. Está deportando, por ejemplo, a personas con solicitudes de asilo que los jueces de inmigración todavía no las han tramitado. Y es que eso es ilegal también. Una vez has solicitado, tiene que cerrarse el caso. Puede tardar 3 días o puede tardar 3 semanas, pero se tiene que cerrar el caso. Pero pongamos por caso, porque ellos decían que no eran simples refugiados, que eran terroristas. Pongamos por caso que son como decía la portavoz de la Casa Blanca, que son todos peligrosísimos pandilleros venezolanos y salvadoreños. Los criminales, bueno, que mejor tener fuera. Bueno, parece claro que en ese caso los estadounidenses no les echarán de menos, eso está claro. Y no sabemos si todos, pero es muy probable que muchos de ellos sean delincuentes, que por supuesto se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y es también probable que hayan cometido delitos. Pero no deja de ser chocante que el propio gobierno pisotee la ley en nombre de su cumplimiento. Es decir, que es legal deportar inmigrantes, pero debe hacerse antes tras la decisión de un juzgado especializado en inmigración. En el caso de los delincuentes también lo pueden hacer, pero antes de nada tienen que demostrar que lo son, es decir, exhibiendo públicamente sus condenas. El tema es que el gobierno no ha facilitado ni sus nombres ni sus delitos. No sabemos muy bien quién iba allí y qué es lo que había hecho. Sí sabemos que fueron trasladados a El Salvador, donde Nayib Bukele pues los envió de inmediato a su prisión, el CECOT, donde, bueno, como bien es sabido, los derechos humanos se quedan en la puerta. Para hacer esto, el gobierno lo que hizo es tomar una ley para tiempos de guerra, esta de los enemigos extranjeros de 1798, que es la más directa, obviamente, porque exime de trámites judiciales para la deportación. Puedes agarrar a un tipo y subirle en un avión y sacarle del país, o ponerle en la línea fronteriza, darle una patada en el trasero y fuera. No hace falta más. Esta ley se ha utilizado solo en 3 ocasiones y siempre en guerra. Trump arguye que el país está en guerra, en este caso contra las pandillas. Os decía antes que, al igual que hay que ser muy imaginativo con el término invasión, hay que en este caso ser muy imaginativo con el término guerra. Algo que, por cierto, los gobernantes estadounidenses sí que lo son. Recordemos que siguen con la guerra contra las drogas o la guerra contra el terrorismo, que en el caso de la guerra contra el terrorismo, bueno, se sustanció en guerras en Irak o en Afganistán, pero contra la droga no se ha declarado la guerra a nadie formalmente, a ningún país. Bueno, en este caso están en guerra, bien, correcto, pero ¿con quién? Contra las pandillas. Pero las pandillas, más que en guerra, cualquier ordenamiento legal está en guerra contra las pandillas, en guerra entre comillas. Mira, aquí serían, en este caso no habría ningún problema en que deporte delincuentes, pero es que no ha habido ninguna declaración de guerra ni resolución del Congreso al respecto. En Estados Unidos impera el Estado de Derecho, afortunadamente. Es decir, que cualquiera puede recurrir a los tribunales para denunciar al gobierno
si cree que el gobierno está incumpliendo la ley. Eso es una de las cosas que diferencian a una democracia de una dictadura. Lo hablábamos este fin de semana, este domingo, en la contrarréplica. Lo importante que es el Estado de Derecho. Esto es lo que sucedió el sábado. Trump invocó la ley un día antes, el viernes, y la primera deportación se produjo un día después, el sábado. Es posible que la ley sea aplicable. Pero si hay alguien que no está de acuerdo, el órgano que lo decide es la justicia. Así es como funciona un país civilizado. Cuando llegó la demanda unas horas después al juzgado este de Washington, y su titular suspendió las deportaciones hasta recabar más información y considerar el tema con calma, los primeros 2 aviones ya habían despegado de Texas. Les ordenó regresar vía el Departamento de Inmigración, pero hicieron oídos sordos. Caroline Leavitt, como os he dicho antes, comentó un día más tarde que ellos no se habían negado en ningún momento a cumplir una orden judicial y que si los aviones no regresaron se debió a que ya estaban en destino. Es decir, que estaban en el extranjero en ese momento sobrevolando México. El aeropuerto del que partieron fue el aeropuerto de Harlingen, que es un aeropuerto pequeñito que hay muy cerca de la frontera, solo 20 kilómetros de la frontera con México, a la altura de Matamoros. Está muy cerca ya de la desembocadura del Río Grande. Es decir, no estaban sobre territorio estadounidense. Y de nuevo estamos ante una interpretación cuestionable de la ley. Pero es que cuando compareció Tom Homan, no se mostró tan suave y dialogante como Leavitt. Dijo de forma textual que no importa, que a él no le importa, ni a su gobierno le importa lo que digan los jueces, y que van a seguir adelante. Es decir, que ellos invocan y interpretan la ley. Y luego en la red hubo otra batalla. En la red ya salió Elon Musk amenazando al juez Boasberg con un impeachment, y toda la comunidad MAGA pidió de forma muy ruidosa que se ignore a los tribunales. Especialmente a Boasberg, a quien acusan de ser un peligroso militante demócrata. Desconocemos si Boasberg es demócrata o republicano. Será lo que le venga en gana, que para algo es un ciudadano libre. Lo que sí sabemos es que tiene 62 años y que desde hace 30 está en la carrera judicial, que es un profesional del ramo. Primero fue fiscal y luego ya en 2002 fue juez. Boasberg, que de esto sabe, porque lleva muchos años en esto, fue, por ejemplo, el juez que impidió que se publicasen en la prensa, esto en 2011, en la prensa las fotografías que se habían tomado tras la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden en Pakistán, porque dijo que eso comprometía la seguridad nacional. Y fue también quien ordenó la liberación de los correos electrónicos de Hillary Clinton que se encontró el FBI. Esos correos los solicitaron una asociación cercana al Partido Republicano llamada Judicial Watch, que, arguyendo que eran correos de trabajo y no correos privados, por lo que la opinión pública tenía derecho a verlos. En aquella ocasión a Trump el fallo de Boasberg le pareció muy bien. Luego, y esto es importante, el gobierno estadounidense puede recurrir cualquier decisión judicial, pero por el cauce que prevé la ley. En ese caso, entonces el caso en cuestión asciende y puede llegar hasta el Tribunal Supremo. Lo que el gobierno no puede hacer es desacatar una orden judicial porque sí. Luego está el tema de Bukele, porque aquí, como veis, son varias capas las que tiene. Este es un tipo que, ha pisoteado el Estado de Derecho en su lucha contra la delincuencia, el Estado de Derecho en El Salvador, que ya estaba muy malito. Es cierto que la violencia provocada por las maras en este país ha disminuido y eso ha propulsado su popularidad. Pero caray, es que sus métodos rozan la barbarie. El país estaba desesperado y podemos llegar a entenderlo. Pero Bukele ha destruido las instituciones jurídicas que había en El Salvador, en lugar de restaurar el Estado de Derecho, que era lo que le hacía falta a El Salvador, que lo tenían muy erosionado. Estados Unidos le ha pagado $6 millones para que se encargue de estos pandilleros, unos 300. Y tanto Trump como Marco Rubio se han deshecho en elogios con él, casi como si fuese un héroe de los Estados Unidos. Trump ganó las elecciones con la promesa explícita de deportar a los inmigrantes ilegales, especialmente a los delincuentes, y más concretamente a los del Tren de Aragua, a los que se ha referido en muchas ocasiones. Sus votantes estarán contentos de que cumpla con esta promesa, pero debe hacerlo dentro de los límites de la ley, o eso conducirá al país por una senda peligrosa, que, por cierto,
trae al recuerdo la forma en la que el gobierno de Joe Biden abusó del sistema judicial en su beneficio. Trump precisamente fue elegido para detener eso, no para imitarlo, o para imitarlo y en este caso llevarlo todavía más lejos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis Fernando, que es un contraescucha de Colombia, que nos habla de lo que él denomina muy acertadamente Huracán Trump. Buenos días, Fernando. Nuevamente aquí desde Colombia para compartir una breve reflexión sobre el tema que no sé por qué no se ha titulado, si se ha titulado en algún momento el Huracán Trump. Es un tema que no ha salido del ojo público y que tal vez no salga del ojo público en mucho tiempo. Luego lo has dicho en varios comentarios. Parece que hubieran pasado meses y meses de su posesión y a duras penas completamos uno. Entonces, nada, él es una persona que ha venido, que se siente que ha venido al mundo, sobre todo después del atentado que tuvo contra su vida, de los dos, con un papel, digamos, histórico relevante, casi mesiánico. Es una persona que con sus actitudes se ha ganado el odio y el amor de muchísimas personas. Ha polarizado el mundo occidental. Ya, lo amas, lo odias, pero no puede ser indiferente. Ha puesto de cabeza la economía, no se sabe con qué intenciones. Me da la impresión a mí de que el tema de los aranceles es algo más profundo. Me da la impresión de que su intención es depreciar el dólar. Creo que lo dijo en algún momento en su campaña, por todo ese tema de tratar de priorizar la economía, sobre todo el centro de la América profunda. Es decir, desincentivar las importaciones y depreciar el dólar para volverlo un poco más competitivo sin dejar de que sea pues, la moneda de cambio internacional. Tal vez es la única explicación que le veo, aparte del populismo que pueda generar todo el tema de los aranceles y yo hago aquí lo que quiera y toda esa política del matoneo que genera tanta división y que sobre todo a nivel internacional ha puesto a Estados Unidos nuevamente, querámoslo o no, digamos que nos ha hecho caer en cuenta a todos a nivel internacional que Estados Unidos es la potencia mundial hegemónica. Aquel que de pronto no lo tenía claro, lo tiene absolutamente claro en estos momentos, para bien o para mal. Yo lo digo, lo amas, lo odias, pero no puedes ser indiferente ante eso. Ahorita el último bandazo que da con el acuerdo con Ucrania para el alto al fuego y que espera pues respuesta de Putin en Rusia, renovando nuevamente su apoyo en temas de logística, en temas de inteligencia con Ucrania, pues es una vuelta más, un giro más en todo este torbellino, en todo este huracán Trump, y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Realmente ya creo que los cabalistas y los analistas están con los pelos de punta porque nadie sabe a dónde conduce exactamente todo esto. No podemos decir que sea para bien o sea para mal, pero de que estamos viviendo tiempos muy interesantes, de eso pues digamos que nadie puede dudar. Desde el rincón más pequeño del mundo hasta las altas esferas de poder, nadie habla de otra cosa en estos momentos. Entonces, pues nada, simplemente ese comentario. Gracias por tus programas y hasta la próxima. Pues sí, Luis Fernando, lo de Trump ha sido, bueno, está siendo un auténtico huracán, así que te tomo prestado el título para emplearlo yo en algún programa, que me parece muy bueno. Respecto a este Trump que nos hemos encontrado en el segundo mandato, pues ha sido una sorpresa para todos, creo que hasta para la mayor parte de sus votantes, que no pensaban que iba a llegar tan lejos. Todo lo ha puesto patas arriba y en 2 meses y no sabemos hasta dónde quiere llegar, porque aún le falta pues prácticamente todo el mandato. Y a este ritmo no sabemos muy bien cómo va a terminar esto. Para mí ha sido fantástico desde el punto de vista profesional, ya que, bueno, yo en este programa me dedico esencialmente a hablar de actualidad internacional y, bueno, en esta actualidad Estados Unidos siempre tiene mucha importancia.
Vamos, que no me están faltando temas, como bien sabéis. Ya durante el primer mandato hice muchos programas sobre el primer mandato de Trump, quiero decir, muchos programas dedicados a asuntos que estaban relacionados directa o indirectamente con él. Pero es que esta vez está siendo demasiado. Vamos, me ha pillado, como decía, por sorpresa de que ahora viniese con tantas ganas y con esa voluntad tan rompedora. De hecho, se me van acumulando los temas y casi todos tienen que ver de forma directa con Donald Trump desde hace mes y medio. En cuanto a por qué está haciendo lo que está haciendo, pues no te sabría decir. Este es uno de los grandes misterios. No sabemos muy bien a dónde nos conduce, esa es la verdad, ni qué es exactamente lo que quiere, más allá de declaraciones que muchas veces, como bien sabemos, son contradictorias. Lo que por ahora sí podemos tener claro es que el orden de cosas que se encontró el statu quo no le interesa lo más mínimo. A partir de ahí ya tenemos que especular. Es decir, algunas de esas especulaciones pues están mejor tiradas, otras pues están fatal tiradas y son meras sospechas. Entre las mejor tiradas está la voluntad de venganza que tiene hacia los demócratas y hacia todos aquellos que se opusieron a él cuando estuvo fuera del poder. Esto ayuda a explicar una parte de lo que está haciendo. Pero evidentemente la cosa va más allá. Más allá de la mera venganza, quiero decir. Hay otros elementos que, bueno, son los que cuestan ver ahora mismo. Otra cosa que no sabemos y que a mi juicio es muy importante es que si las cosas no salen como tenía él pensado, que cabe la posibilidad, será capaz de echar marcha atrás y volver sobre sus pasos. Esta es una buena pregunta. Es decir, que si por ejemplo esta obsesión arancelaria que tiene termina desembocando en una recesión económica, pues irá hacia atrás, eliminando esos aranceles. No tenemos ni idea. Vamos, lo mismo me vale con Ucrania, aunque eso sí, ahí será más difícil de ver porque el desenlace se retrasará mucho más en el tiempo. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla de una historia sobrecogedora, lo del campo de exterminio, este que se ha encontrado en México, en Jalisco, que al parecer pertenecía a un cártel del narcotráfico. Muy buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a los contraescuchas. Me gustaría que abrieses o hablases del tema, porque tampoco he podido pescar mucha información, sobre... Lo han llamado campo de exterminio, si no me equivoco, del cártel en Jalisco o de Jalisco. No me acuerdo muy bien, pero sí que han dicho que han detectado más de 15.000 restos de humanos y han sacado las típicas imágenes, ¿no? Me ha recordado un poco al Museo de Auschwitz, con las botas y pertenencias de la gente y demás, y 3 hornos creo que se han descubierto, donde, bueno, pues torturaban, mutilaban, bueno, pues... Yo también he visto vídeos de lo que hace el cártel, algo que también me encantaría. Últimamente hablo de que se queda en la retina. Hablé de Siria el otro día y demás. Me encantaría borrarlo de mi retina, pero por desgracia es o difícil o no se puede. Y no he encontrado mucha más información. No. Lo que sí sé es que hay muchos casos de desapariciones y posiblemente se especula que acabasen en este tipo de sitios terroríficos, ¿no? Pero lo que no sé es el número exacto de desapariciones que hay. Están abriendo investigaciones para encontrar más de estos sitios porque se sospecha que hay más. No sé si estamos en 2024 o 2025, porque esto imagino que lleva abierto más tiempo, ¿no? Siglo XXI, me escandaliza que hayan podido eliminar, exterminar, porque no hay otro nombre, asesinar a 15.000 personas en un sitio como este, que nos lleva directamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como tú bien hablaste, me acuerdo yo, en una contrahistoria de Auschwitz-Birkenau. Los que hemos estado allí la verdad que es sobrecogedor. Y me gustaría que, bueno, si sabes más del tema o puedes investigar más o te parece de interés, que hables de ello. Puedo dar mi opinión rápida, y es que el problema de los cárteles en México hoy en día sería una guerra entre el cártel y
literalmente, porque tienen muchísimo poder. Me acuerdo yo cuando apresaron a un, a un cabeza de un cártel, no me acuerdo cuál, si es que hay tantos que ya no me acuerdo de cuál. Bueno, es que tenían hasta helicópteros. Era como muy loco todo. Y vehículos blindados y, bueno, un ejército paramilitar al servicio de los cárteles. Y lo peor es que se camuflan entre la población civil. Entonces, claro, si un cártel controla X territorio, no hay Estado prácticamente, por así decirlo. Hay coacción, hay extorsión, pues a policías, ¿no? Hay mucha policía corrupta, la gente está integrada, ¿no? Si pillan a gente normal, pero que se sabe que está bajo ese cártel, pues vete a saber, a lo mejor también les acababan haciéndoles cosas horribles. Entonces, bueno, pues... Y mientras, lo que más me choca de todo es que los presidentes como López Obrador y Sheinbaum, ¿no?, la nueva presidenta, siguen emperrados en que, bueno, en que España tiene que pedir perdón por los acontecimientos de hace 500 años, ¿no? Y hizo aquí un ritual, ¿no? Pagano de hace poco, un ritual pagano de, pues, las tribus mesoamericanas, no me acuerdo de cuál. Bueno, pues quizás deberíais ver lo que hay en vuestro país y dejaros de populismos históricos, ¿no? Y dejar de utilizar la historia para vuestros fines políticos. Es que me parece tan tonto eso. Quiero decir, tienes censados, tienes... ¿cómo decirlo? Tienes documentados cerca de 30.000 homicidios al año. Para que nos hagamos una idea, en España hay entre 300 y 400 al año. Es que son 100 veces más. No sé, me parece súper loco. Y se están encontrando este tipo o sea, lo llevan al siguiente nivel. Ya no es que, mira, oye, mira, han cogido a un tío o una tía de cartel contrario y le han pegado un tiro, o le han torturado tal y le han dejado en un descampado. No. O sea, es que han abierto específicamente campos de exterminio. No sé, me parece muy loco. Si nos puedes iluminar un poco más sobre esto, porque me parece interesante que algo así se haya destapado en el México del siglo XXI. Un abrazo, Fernando, y otro abrazo a los contraescuchas. Pues sí, Carlos, la historia es escalofriante. A ver, entiendo que os habréis enterado todos ya. Hace unos días, el que no se haya enterado, pues se lo cuento ahora rápido. Hace unos días en México se descubrió pues un sitio que han descrito como un campo de concentración. Los medios, que estaba vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, así es como se llama, que es uno de los cárteles más poderosos y también más violentos del país. Ya nos podemos imaginar, uno de los cárteles más poderosos de México y más violentos de México tiene que ser muy poderoso y muy violento. El hallazgo tuvo lugar en un rancho, un lugar llamado Rancho Izaguirre, que está en el estado de Jalisco, a aproximadamente 1 hora de la ciudad de Guadalajara. Lo descubrió un grupo de ciudadanos que se dedica a buscar personas desaparecidas, que hay muchísimas en México. Lo descubrieron tras recibir una denuncia anónima. Bueno, pues ya fueron para allá unos equipos de forenses y antropólogos y nada, y se encontraron... Bueno, un escenario dantesco, restos humanos calcinados, había hornos crematorios, fosas, prendas de vestir, mochilas, etc. Al parecer el rancho no solo servía para eliminar cuerpos, cadáveres, sino también como un centro de reclutamiento y de adiestramiento de nuevos sicarios. Bien, todo esto se ha sabido porque algunos que pasaron por allí antes pues lo han dicho. Por lo visto les hacían de todo a los que tenían allí, les torturaban de todas las maneras posibles y luego pues llegaban incluso a echar los restos a los perros. Vamos, una cosa digna de película, pero de película gore. Pero lo que ha indignado realmente a todo el mundo en México, que están acostumbrados a lo peor, es que el rancho ya había sido inspeccionado por las autoridades en septiembre del año pasado. La Guardia Nacional dijo haberlo inspeccionado y asegurado, rescataron a 2 personas secuestradas allí y detuvieron a 10 tipos. Pero no se dijo nada más, lo cual ha llevado a muchos a pensar que o no investigaron bien o, peor aún, que lo sabían y no dijeron nada.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que como bien dices, tan brava es con el rey de España, pues es suave con los cárteles. Dijo que aquello era terrible y que, bueno, que harán una investigación a fondo. Pero vamos, en México están ya todos curados de espanto, como te puedes imaginar. Y aún así esta historia les ha conmocionado. Vamos, que lleva pues tranquilamente un par de semanas en la prensa. Lo que no se sabe es cuánta gente asesinaron allí. Eso no, eso es una incógnita. Lo de los 15.000 de los que hablas, eso es el número de desaparecidos que hay en el estado de Jalisco. O sea, todos los han hecho, los han asesinado allí. En todo el país hay unos 120.000 desaparecidos. Vamos, aquello es una auténtica tragedia. Si os interesa saber más sobre este tema de los desaparecidos en México por los cárteles del narcotráfico, os recomiendo un documental que está disponible en YouTube. Yo lo vi el mes pasado. Es de Arte TV, que es esta cadena franco-alemana que tiene reportajes y documentales de actualidad y de cultura. El documental en sí se titula México, desaparecidos por el narcotráfico. Es de hace 4 años ya, y del año 2021 exactamente, y cuenta la historia de 3 personas en Michoacán que están buscando a sus familiares desaparecidos. Está en español, como muchos otros contenidos que doblan. Lo que voy a hacer es dejaros el enlace en la descripción por si os interesa verlo. Bien, vamos ahora con Fernando, que es de Bilbao, y que entra en el debate sobre el aborto que hemos empezado esta misma semana, primero con Paloma y ayer con Begoña. Y te voy a comentar un poco sobre el asunto del aborto, que ha surgido la polémica. Como creo que se puede notar, no soy una mujer, pero creo que se puede también valorar el asunto sin tener por qué sentir lo que siente una persona embarazada. Aparte de que supongo que también cada mujer piensa de una manera y siente de su manera concreta, ¿no? En todo caso, yo de joven siempre pensé que era un derecho absoluto de la madre, que si no quiere tener un niño, pues que no lo tiene y se acabó. Que la administración debe poner los medios para que eso se solucione de la forma más segura y ya está, ¿no? Sin embargo, por determinadas experiencias personales, acabé notando y me resultaba desagradable el grado de frivolidad, el grado de insensibilidad y el grado a veces de fanatismo con el que desde determinadas posiciones, sobre todo del lado feminismo radical, se defendía el derecho absoluto de la mujer, ¿no? Yo también recuerdo que mi postura fue cambiando cuando, estudiando Derecho, vimos el tema del aborto y quiero recordar que la legislación española se basó en sentencias del Tribunal Constitucional alemán en el que se establecía lo que se llama la normativa de plazos, ¿no? Por el cual la mujer tiene efectivamente un derecho absoluto durante un tiempo, que más o menos ronda las 15 semanas, creo, algo así, o 12 o 15, y luego pues ese derecho se condicionaba a determinadas situaciones concretas, que pudiese haber malformaciones, peligro para la madre, para el feto, en fin, pero ya era un derecho más condicionado, ¿no? Aparte de esas semanas. Y bueno, me pareció una forma pues bastante buena, ¿no? Porque lo que no se puede hacer de solucionar el problema, lo que no se puede hacer, creo yo, es legislar contra la mujer, ¿no? O sea, no se le puede obligar a una mujer embarazada a tener el niño o niña si no lo desea, ¿no? Eso es un error, esa imposición creo que la Administración no debe hacerla. Y bueno, la ley de plazos me pareció bien. Además, si no recuerdo mal también, el Tribunal Constitucional había establecido también una serie de obligaciones por parte de la mujer embarazada, que no solamente tenía ese derecho durante el plazo correspondiente, sino que tenía que, si persistía o se quería llevar a cabo el aborto, tenía que pues escuchar a la Administración que le dijese pues en qué consistía eso, de qué se trataba concretamente y de las soluciones que podría haber y que le facilitaba pues los servicios públicos, por ejemplo, pues para, si no quería, pues podía tener el niño y luego darse en adopción, que supongo que hay muchas parejas que son idóneas para estos temas y que estarían muy agradecidas. Porque no hay que olvidar que se habla, ¿no?, de quitarse un grano. Es que a veces eso es lo que me parece terrible, ¿no? Cuando oyes hablar a determinadas personas sobre este asunto, se olvidan de que es un ser que tiene, sobre todo en Europa, tiene casi el 100% de posibilidades de salir un ser humano viable y normal. Entonces, pues bueno,
Esa es mi posición y bueno, a ver si más gente entra en el tema y aclaramos algo. Venga, hasta luego. Bueno, parece que vamos centrando el tema. El aborto es la interrupción de forma natural o provocada del desarrollo del feto durante el embarazo. Y no hay más. Es decir, así lo define la Real Academia y me parece una definición ajustada a lo que es, sin más adornos. Si nos preguntan si estamos a favor del aborto así de forma genérica, pues nadie en su sano juicio está a favor, ya que tan aborto es interrumpir el desarrollo del feto a los 7 meses y medio que interrumpirlo a los 7 días de haberse producido la concepción. En este aspecto, todos somos antiabortistas, claro, porque yo nunca he oído a nadie defender que se pueda abortar a los 7 meses y medio, a los 8 meses de gestación. El debate, por lo tanto, radica sobre 3 pilares. El primero en si debe ser legal o no interrumpir la gestación en cualquiera de sus fases. ¿Vale? Soy antiabortista total, como sucede en muchos países del mundo, que no hay manera, que está 100% prohibido. Ese sería el primero. El segundo es si esa prohibición se levanta en el caso de una serie de supuestos: violación, riesgo para la madre, etc. Y el tercero, si esa prohibición, aparte de los supuestos, pues se puede levantar durante un periodo más o menos largo en los primeros estadios del embarazo, los primeros meses, es decir, durante un plazo concreto. Ya sabéis, a una cosa se le llama supuestos, a la otra plazos. En España, concretamente, se combinan los plazos y los supuestos. La última ley del aborto, que es muy reciente, por cierto, la primera es del 85, pero la última es de hace un par de años, creo, sobre la de hicieron unas modificaciones sobre la de 2010. El aborto en España es libre, sin necesidad de justificar motivo alguno, hasta la semana 14ª. Ese plazo se prolonga, creo que es hasta la semana 22ª, hasta la 22, si hay riesgo grave para la salud de la madre, o si se encuentran anomalías fetales o algo así. 14 semanas y media son 14 semanas son 3 meses y medio. Estamos hablando de que durante los 3 meses y medio primeros después de la concepción se puede abortar. Y 22 semanas pues sería pues 5 meses y medio, calculo, más o menos. Está en este aspecto muy en línea con otras legislaciones europeas. En Alemania, por ejemplo, es libre hasta la semana 12ª, hasta la 12, en Francia hasta la 14, en el Reino Unido hasta la semana 24. Pero eso sí, en el Reino Unido tiene que haber 2 médicos que lo autoricen antes. La cuestión, por lo tanto, es qué ley se debe adoptar al respecto. Y eso mismo es lo que yo no tengo nada claro cada vez que me habéis traído esta historia. Así que este debate a mí personalmente me está sirviendo mucho. Bien, pues vamos ahora con Pizarro, que nos habla de lo que os comentaba yo ayer, de los swap en dólares de la Reserva Federal. Perdida la confianza en la alianza militar, en el respeto a las fronteras y en unas relaciones comerciales amistosas, nubarrea la duda sobre la fiabilidad de la Fed en la próxima crisis financiera. Donaldo quiere una tortilla y asume romper huevos. Huevos irrecuperables y una velocidad de cambio inusitada que dan, independientemente del resultado, vértigo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 19 de marzo, mañana 20, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.